Bueno, muy buenos días. Eh, Soy el doctor Jesús Darío García Rivas, residente de primer año de Medicina Interna, y el día de hoy vamos a hablar sobre hemoptisis. Sí pueden escucharme, ¿verdad? Sí, Perfecto. Bueno, damos inicio siendo las 7 con 1 minuto de la mañana. Vamos a ver. Primero, hay que hablar sobre la definición de la hemoptisis. Tenemos que esta es la expectoración de sangre, ya sea sola o mezclada con esputo, que proviene del tracto respiratorio inferior. Esta definición es importante porque también está el otro concepto que es la pseudohemoptisis, cuando esto no se cumple de la manera que comentamos, que el sangrado venga de otro lugar, como principalmente el tracto gastrointestinal superior, o también puede ser del propio tracto respiratorio, pero del superior, como boca, nariz o garganta. Es muy común que en la práctica diaria, sobre todo cuando estamos ante casos de niños o adolescentes, si es que llegamos a regresar a tener a este grupo etario o inclusive nuestros médicos internos que en su práctica diaria también se enfrentan ante esta situación, los casos en los que tengamos un trasfondo de una epistaxis, que si no hacemos la exploración o no tenemos un rinoscopio que podamos observar o explorar que estamos ante el origen del sangrado que sea de la nariz y que el paciente está tosiendo y expectora rojo, una expectoración aparentemente hemoptoica, nosotros pudiésemos pensar que estamos ante un caso de hemoptisis, pero pues esto no es así, esto realmente tiene más que ver con que es una pseudohemoptisis. Bueno, un poco de historia sobre la hemoptisis. La hemoptisis era una de las presentaciones clínicas más ominosas y temidas en medicina. Antes se le consideraba que era el heraldo de la muerte en la antigüedad por indicar tuberculosis o cáncer, y en ese entonces había muy pocas opciones terapéuticas. Más adelante vamos a ver cuando hablemos de las etiologías que sí tenían razón en por qué alarmarse cuando había una hemoptisis, pero pues también ahondando un poco en el tema, solo el 50% de los casos de hemoptisis se pueden identificar, el 50% restante, ¿no? Entonces era muy específico esto, pero pues en la antigüedad donde realmente la medicina no había avanzado tanto, sí era algo de preocupación. Debido a esto, en ese entonces, estamos hablando de previo al año 1900, la hemoptisis tenía una alta mortalidad, arriba del 75%. De los pacientes se morían cuando se les abordaba el tratamiento de manejo en un abordaje, una conducta conservadora. En este sentido, la intervención quirúrgica urgente tenía un rol que realmente era lo único que podía tratar de salvar la vida. Hubo un estudio, este estudio fue publicado por Garzón y Gourin, que el estudio evaluaba que había una disminución sustancialmente importante de la mortalidad, hasta 17%, en los casos en los que la conducta agresiva con un manejo quirúrgico temprano era más efectivo que el manejo conservador. Hoy día tenemos una terapia que se llama la embolización de la arteria bronquial, o BAE por sus siglas en inglés, donde la mortalidad de los casos de hemoptisis masivas disminuyen hasta un rango del 13.8 al 17%. Pero bueno, citando, como les comentaba, en los inicios del año 1900, pues lo que más abundaba como causa de las causas conocidas, claro, de la hemoptisis era la tuberculosis, y pues no fue hasta 1921 donde ya adquirimos el bacilo de Calmette-Guerin, de estos investigadores franceses, con la cual comenzaron a utilizarse para la vacunación. Y hasta 1944, pues realmente obtuvimos el primer medicamento contra la tuberculosis, que fue la streptomicina. Así son datos relevantes que son adecuados, o sea, son interesantes recordar siempre. Bueno, ya entrando en tema, tenemos que la hemoptisis tiene una incidencia anual
de 10% de todos los pacientes que son neumópatas crónicos, claro. El 0.1% de los pacientes ambulatorios llegarán a presentar hemoptisis y solo el 0.2% de los pacientes que están hospitalizados, pacientes intrahospitalarios. Esto nos dice que realmente no es algo tan frecuente de ver, más allá de grupos muy específicos o seleccionados por sus patologías de base, pero que sí, cuando la observamos no es para menos que tengamos que hacerle un abordaje de estudio por las causas que vamos a ver más adelante. La edad promedio de presentación de la hemoptisis es de 62 años y tiene un radio de presentación en cuanto a sexos de 2 hombres por cada mujer en la que solemos observarlo habitualmente. En algún punto, todos los pacientes que tengan cáncer pulmonar, estamos hablando del 20% de estos pacientes van a presentar un episodio de hemoptisis en algún punto de toda su vida ya con la patología de cáncer pulmonar. Esto quiere decir que 1 de cada 5 van a presentar la hemoptisis, pero solo 3% de estos pacientes se van a ver afectados por hemoptisis masiva. El doctor Moisés Rodríguez, R3 de Medicina Interna, él me asesoró en este tema y me comentaba que era algo de mucho interés porque a veces cuando observábamos pacientes en la consulta de oncología, sobre todo, bueno, previo a hacer el diagnóstico de oncología, también un paciente puede decir que había escupido sangre y pues a veces el médico no le daba mayor importancia y dijo, es que escupí sangre hace como 2 semanas. Entonces pensaba de que, ay, bueno, pues quizá fue un evento aislado o algo por el estilo. O ya inclusive en el contexto de que ya tenían diagnosticado un cáncer broncopulmonar, uno diría, bueno, pues quizá fue algo también un evento aislado y no. La importancia es que podía ser un indicador de que iba a comenzar con un episodio de hemoptisis masiva, la cual hay que distinguir muy bien. De hecho, tenemos una clasificación en la clase de que es la de Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, aquí a nivel nacional, que la relevancia estriba en el volumen perdido. Estos pacientes, en los casos que tienen un cáncer pulmonar, tienen mayor facilidad para poder tener episodios de hemoptisis masiva, por lo cual sí es de precaución. Sí, nada más ahí, perdón, Sí. Darío, si te puedes regresar poquito. Sí, claro. Lo que te había comentado era, si bien, como dices ahí, ¿no? El 20% de los pacientes con cáncer van a presentar hemoptisis, solo el 3% va a ser hemoptisis masiva, pero de ese 3%, el 80% de esos pacientes van a presentar un cuadro de hemoptisis previo a la hemoptisis masiva con semanas de anticipación. Okay. Entonces, eso es lo que bien comentabas, de que hay que ponerles atención. Ok, doctor. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, continuando, tenemos que la mortalidad, el 90% de los casos de hemoptisis, de todas las hemoptisis, van a ser autolimitados. Podríamos pensar que entonces no es algo de gravedad. Sin embargo, el 10% restante, la severidad de ese 10% en cuanto a las presentaciones aumenta bastante su presentación. O sea, la severidad de su presentación es a lo que me refería. De este 10% restante, el 50 al 100% de los casos de hemoptisis masivas que se traten van a fallecer los pacientes. Entonces, pues estamos en un rango de o todos fallecen o 1 de cada 2 fallece, lo cual pues también es algo alarmante. La razón es que hay que recordar que el espacio traqueobronquial realmente no es mucho. Este espacio tiene un volumen de 150 a 200 mililitros, por lo cual una acumulación tanto de cualquier líquido, en este caso sangre, en este espacio va a afectar la capacidad de nuestra superficie para el intercambio de gases a nivel bronquialveolar. Claro. Bueno, hay que también tener algo muy importante o mucho en mente. Las causas de muerte cuando estamos ante un caso de hemoptisis. Por lo contrario que pudiésemos llegar a pensar, el paciente está perdiendo sangre. Entonces, quizá nuestra línea lógica sería, si pierde sangre, se puede desangrar. O sea, su causa de muerte puede ser por un shock hipovolémico del tipo hemorrágico.
Y no, realmente la principal causa de muerte en estos pacientes es la asfixia por la alteración en el espacio traqueobronquial que afecta el espacio del intercambio de gases. Entonces hay que tener esto en mente. Dicho esto, la prioridad siempre va a ser priorizar el manejo de la vía aérea para hacer o proteger esta capacidad que tenga tanto del paciente de poder expectorar o aclarar las secreciones que se le vayan acumulando para que se siga llevando a cabo el intercambio gaseoso. Bueno, también es de vital importancia reconocer lo que habíamos comentado entre hemoptisis y pseudohemoptisis. ¿De dónde está proviniendo ese sangrado? ¿Qué puedo hacer yo para identificar de dónde proviene? Tenemos características que nos distinguen entre la recolección de sangre, las características sanguíneas de cuando la hemos podido recolectar, mejor dicho, que si la sangre proviene del tracto respiratorio, esta sangre va a tener un pH habitualmente alcalino, va a ser de un rojo brillante, la sangre va a ser de características espumosas y también el paciente, pues como clínica, va a presentar dificultad respiratoria y puede también expresar que tiene una sensación de calidez a nivel torácico. Por el contrario, si la sangre que está sacando el paciente proviene, mejor dicho, del tracto gastrointestinal, va a ser de un pH ácido, va a tener la sangre hematinizada o parcialmente digerida. Claro, quizá no a volúmenes de lo que clásicamente nosotros vemos como si fuera una hematemesis, por ejemplo, o vómito en pozos de café, pero sí podemos observar que está parcialmente digerida. Fragmentos alimenticios también puede haber. Y en cuanto a presentación clínica, el paciente puede referirnos dolor abdominal o náuseas. Recordando brevemente la anatomía, el sistema respiratorio tiene dos sistemas de perfusión a nivel pulmonar. El principal sistema de perfusión va a ser a través de las arterias pulmonares, las cuales llevan realmente el 99% del aporte sanguíneo. Y las arterias bronquiales, las cuales en cuanto a volumen llevan solo el 1%. Sin embargo, vamos a ver que las de relevancia clínica, hablando de hemoptisis, claro, van a ser las arterias bronquiales, aunque sean solo las responsables del 1% del volumen sanguíneo a este nivel. Bueno, en cuanto a hablar sobre qué otras causas pueden contribuir para que se presente un episodio de hemoptisis, tenemos que la circulación pulmonar, si esta se ve afectada, habitualmente lo que se manifiesta o lo que se presenta en un paciente es la hipoxia. Entonces, la hipoxia es uno de los principales insultos, por así decir, que al cuerpo, en el que el cuerpo va a encontrar una forma de compensar. ¿Cómo lo compensa? Tratando de generar más vasos sanguíneos para poder aumentar su capacidad para el intercambio gaseoso. Entonces va a empezar a secretar ciertas sustancias como el factor de crecimiento neoangiogénico o factor de crecimiento endotelial o la angiopoietina 1, la cual nos va a producir una proliferación de arterias bronquiales. Estas causas, como había dicho, si tenemos en cuenta que el sustrato fisiopatológico es la hipoxia, van a producirse si estamos ante una vasoconstricción hipóxica, ante un tromboembolismo de la arteria pulmonar, las vasculitis también, o una neumopatía inflamatoria crónica o neoplasia pulmonar y las malformaciones arteriovenosas pulmonares. Bueno, como les comentaba, la incidencia del origen de la hemoptisis. Habíamos hablado que en cuanto a perfusión, el 99% está dada por las arterias pulmonares y el 1% por las arterias bronquiales. Pero en cuanto a la incidencia del origen de los casos de hemoptisis, el 90% de las responsables son las arterias pulmonares, en el 90% de los casos. En el 5% de los casos son las arterias pulmonares y en el 5% restante son arterias sistémicas no bronquiales. Aquí en esta imagen, que es del libro de Netter, podemos hacer el ejercicio de recordar el trayecto vascular a nivel bronquialular. Hay que recordar que pues desde el ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, la cual se va a dirigir hacia los pulmones, va a hacer estas pequeñas mallas que están sobre los alvéolos, se va a dar paso a las anastomosis
alveolocapilares y después ya se convierten en venas pulmonares que van a desembocar hacia la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, de ventrículo izquierdo hacia la aorta y de la aorta, a través de la aorta torácica, desciende la arteria bronquial, la cual está a este nivel. Déjenme ver si puedo poner algo para anotar. Aquí está. Entonces, déjenme ver si puedo correr esto. Aquí está. Bueno, entonces a este nivel, a nivel de las arterias bronquiales, es donde vamos a empezar a tener los casos de hemoptisis. Si bien pueden ver, son vasos quizá de un menor calibre que los que descienden de la arteria pulmonar, pero aunque sean de menor calibre, habitualmente son los responsables para ocasionar este tipo de eventos del tipo hemoptisis. Bueno, déjenme ver si puedo limpiar esto. Sí. Ok, perfecto, continuamos. Bueno, en cuanto a etiología, les comentaba que el 50% de los casos no vamos a saber cuál es la causa de la hemoptisis. Y en el 50% restante, la principal o la que va a englobar la mayoría de las que sí sabemos a qué se debe son las infecciones del tracto respiratorio. Pero a nivel mundial, principalmente en el mundo occidental, la causa más frecuente identificada de hemoptisis sí es la tuberculosis. En cuanto a otros orígenes o posibilidades a nivel pulmonar, tenemos los carcinomas o metástasis bronquiales, que son el 17.4%. Causas de origen cardiovascular, podemos tener el embolismo de la arteria pulmonar. También estaban descritos en los artículos de revisión que la estenosis de tipo mitral también puede ocasionar esto. O también, pues, en casos de edema pulmonar. Y otras, pues, las que están ocasionadas por la medicación anticoagulante, que sí son de vital importancia porque este antecedente nos puede hacer la pauta para hacer otras acciones que intervengan en la aparición o en la precipitación de la hemoptisis. Y esto en cuanto a incidencia, pues representan el 3.5%. Bueno, factores de riesgo asociados a la mortalidad. Esta es una escala que venía en el artículo CHEST, estaba referenciada. De hecho, en la parte inferior puse la bibliografía en la cual el artículo CHEST hace mención sobre esta escala, que es la que tiene 3 asteriscos. Esta escala nos mencionaba que dependiendo cuáles son la presentación o comorbilidades del paciente, su riesgo de mortalidad va en aumento. Tenemos el etilismo crónico que está con un punto de la evaluación de esta escala. Luego el involucro de la arteria pulmonar también representa un punto. Hemorragia que afecta 2 o más cuadrantes en la radiografía de tórax también es un punto. Y el aspergiloma, cáncer o necesidad de ventilación mecánica, cada una de ellas corresponden a 2 puntos. Un punto en esta escala representa un 2% de mortalidad y la presencia de 7 puntos representa un 91% de mortalidad. En los casos de aspergilomas, cáncer y bronquiectasias, hay un mayor riesgo de mortalidad debido a que hay un mayor riesgo de recurrencia de los sangrados, pese a que se les dé el manejo quirúrgico o manejo a través de una embolización de la arteria bronquial. Como les mencionaba, tenemos la clasificación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en la cual hace una especial distinción para empezar a distinguir si estamos ante un caso de una hemoptisis real o una hemoptisis franca, mejor dicho. Un esputo hemoptoico es aquel pérdida sanguínea que a través del sangrado del tracto respiratorio inferior, que sea menos de 15 mililitros al día. Una hemoptisis franca es aquella que comprende entre 15 a 200 mililitros día. Hemoptisis mayor es aquella que va de 200 a 600 mililitros día. Una hemoptisis masiva es cuando es un volumen mayor a 600 mililitros, pero de aquí hace distinción que es en un lapso de 16 horas. Y una hemoptisis exsanguinante es aquella que va de 1000 mililitros día hasta también, si nos vamos por hora, porque la relevancia clínica de
de esta hemoptisis exsanguinante es que a veces no tenemos tantas horas para tomar acción porque pues disminuye la supervivencia del paciente, como habíamos mencionado, recordando el espacio traqueoalveolar es de 150 a 200. Entonces aquí bien dice la hemoptisis exsanguinante que el volumen, si comprende una pérdida de 150 mililitros por hora, estamos ante este caso, una hemoptisis exsanguinante. Hemoptisis activa es aquella que está todavía presente o activa, valga la redundancia, hasta 48 horas. Inactiva es cuando ya no se presenta en el momento que nosotros estamos evaluando al paciente. Reciente es cuando han pasado más de 48 horas, y menos de 7 días, y no reciente cuando ya han pasado más de 7 días. Bueno, en cuanto a cuestión de prioridades, como les mencionaba, sobre las causas de mortalidad, teniendo en cuenta que la principal es por asfixia, tenemos que son más importantes la habilidad que tenga el paciente para mantener una vía aérea permeable, que es a lo que el mecanismo es por medio de expectoración. La disponibilidad de opciones diagnóstico-terapéuticas, aquí quizá en nuestro hospital no tengamos todo lo que quisiéramos para poder atender este tipo de casos, pero sí podemos hacer algunos estudios o algunas opciones terapéuticas que pudiésemos brindar para atender estos casos. Y una reserva fisiológica de trasfondo del paciente. No, perdón. También ya la última de las causas en cuanto a las prioridades es la velocidad con la que sangra el paciente, pero por eso las puse separadas unas de otras. Por el contrario, que pudiésemos pensar qué tan rápido está sangrando el paciente, a ese nivel, lo más importante siempre va a ser mantener una vía aérea permeable. Bueno, en cuanto a la evaluación inicial, hay que tratar de alguna forma poder cuantificar cuánto es el volumen perdido, porque esto es lo que nos va a hacer la distinción si estamos ante una hemoptisis franca o inclusive una hemoptisis masiva o hasta exsanguinante. Le comentaba el doctor Moisés que cuando he llegado a ver pacientes que es la primera vez que sangran, en pocas sí, en muy contadas veces he visto que alguien esté con algún recipiente o alguien tenga algún conteo. A veces es difícil poder cuantificar este volumen. Y él me comentaba que hay casos o hay pacientes en las que ya saben que o ya han presentado en más de una ocasión quizá algún evento de hemoptisis o están presentando hemoptisis de manera ya asidua y ellos están utilizando un recipiente o ya se lo sabe el paciente, está con un recipiente acumulando la sangre que está perdiendo y pues de esa forma sería más sencillo poder cuantificar el volumen perdido y así que nosotros pudiésemos clasificar ante qué escenario clínico estamos parados en cuanto a la hemoptisis. Hay que también monitorear la saturación de oxígeno y monitorear también los signos vitales del paciente, los cuales también nos pueden orientar sobre las conductas a seguir si estamos ante la necesidad de brindar un abordaje más agresivo. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación inicial? Mantener el intercambio gaseoso por la propia evaluación, ya sea nosotros al ofrecer oxígeno suplementario y también posicionar al paciente en decúbito lateral sangrante, siempre y cuando ya sepamos cuál es el lado que está sangrando. Si no sabemos cuál es el lado que sangra, pues no. Yo le comentaba al doctor que quizá ponerlo de un lado primero y si todo está bien, pues ahí se queda y si no, pues al otro lado, pero no, realmente eso sería en detrimento del paciente si es que nos equivocamos sobre cuál era el lado sangrante. Teniendo en cuenta que la gravedad es un vector en la cual la sangre va a estar acumulándose siempre hacia la parte inferior del alveolo. Si el paciente se acuesta en decúbito lateral en el espacio que no está sangrando, la sangre del pulmón contralateral que sí está sangrando puede llegar hacia el pulmón que no sangra. Entonces, eso nos va a disminuir muchísimo más la capacidad que tenga el paciente para hacer el intercambio gaseoso. Sedación, el artículo mencionaba que hay que tener especial cautela, sobre todo porque hay ciertos medicamentos que nos alteran el funcionamiento del sistema respiratorio, como es el caso de las benzodiazepinas. Si es que se va a utilizar, nos mencionaba el artículo que
hay que preferir las benzodiazepinas de acción corta, como la que tenemos a la mano con mayor facilidad, es el midazolam. Esta benzodiazepina de acción corta tiene una vida media, que es el midazolam, de distribución de 4 a 30 minutos, una vida media de eliminación de 1.5 a 3 horas, y también pues tiene un metabolismo hepático, por lo cual es ideal si es que vamos a tratar de sedar al paciente. Pero también hay que ofrecer esta sedación hasta un nivel en las que no terminamos neurodeprimiendo o sedando por completo al paciente, o ocasionarle que esté dormido, porque si no, vamos a alterar su capacidad que tenga para expectorar la sangre, y esto va a ser contraproducente. Si estamos ante una probable hemoptisis masiva, hay que considerar de manera temprana la intubación endotraqueal y también solicitar los exámenes de laboratorio pertinentes para evaluar sobre todo la pérdida sanguínea, y también evaluar si es que estamos ante alguna alteración del sistema plaquetario también, o de los tiempos de coagulación, que ahí pudiéramos, sobre todo en pacientes que tienen alguna prescripción médica para utilizar los anticoagulantes. Lo que les mencionaba, encontré esta referencia en cuanto a una base de datos de la ficha técnica del midazolam. La sedación consciente en adultos menores de 60 años hay que brindar una dosis inicial de midazolam que va de 2 a 2.5 miligramos, una dosis de ajuste de 1 miligramo, y la dosis total que se puede administrar son de 3.5 a 7.5 miligramos. Hacer especial mención que el ritmo en el que se tiene que administrar el midazolam es de 30 segundos por cada miligramo administrado, para tanto no pasarnos como no sobresedarlos también al paciente. Bueno, el artículo mencionaba los pasos en cuanto al abordaje o la evaluación inicial en los casos de pacientes con hemoptisis. Como ya mencionamos, está el monitoreo de los signos vitales, el aporte de oxígeno suplementario, colocar al paciente sobre el lado que está sangrando siempre y cuando sepamos cuál es, ofrecer sedación, y si estamos ante el caso de una hemoptisis masiva, tratar de abordarlo de manera prematura o temprana hacia una intubación endotraqueal. Bueno, en cuanto al proceso diagnóstico, ya que brindamos la evaluación inicial, el objetivo de este proceso diagnóstico es identificar la etiología y el sitio del sangrado. Para esto tenemos que valorar cuál es la naturaleza del evento. Esto quiere decir la intensidad en cuanto a la pérdida de volumen que está perdiendo, la pérdida de volumen en cuanto a relación al tiempo en la que le está perdiendo, mejor dicho. Los factores que nos puedan sugerir ante qué posible etiología pudiera haber originado el episodio de hemoptisis, siendo que, recordando de las conocidas, las que se presenten con mayor frecuencia es las infecciosas. Después también tenemos las de origen maligno, las cardiopatías, las vasculitis, las enfermedades del colágeno, coagulopatías, y también el uso de los medicamentos, sobre todo anticoagulantes. Laboratorios, pues bueno, de primera instancia, una biometría hemática completa, pruebas de coagulación para valorar también el INR. También nos mencionan la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, las cuales nos pudiesen orientar si estamos ante una causa de la hemoptisis que sea de trasfondo autoinmune, que sería de tipo reumatológico. Por eso, los segundos laboratorios que se pudiesen solicitar, si es que ya obtuvimos estos primeros positivos, la BCG y la PCR, serían los anticuerpos antinucleares, anticuerpos anticitoplasmáticos perinucleares, los anticuerpos anticitoplasmáticos del citoplasma, anticuerpos antinucleares, y los anticuerpos de doble cadena del DNA. También están las radiografías de tórax en 2 niveles, ahorita vamos a ver un pequeño algoritmo en cuanto a qué ofrecer primero, si una radiografía de tórax o una tomografía multicorte o con cortes finos. Estas son las 2 modalidades en cuanto a imagen que tuviésemos que ofrecer para valorar en qué sitio está la hemoptisis. Y también lo que hace mención es que preferentemente debiésemos de contar
con una angiografía del tórax o un angiotac. Y por el cuarto nivel, en cuanto que ya va a ser para el abordaje tanto diagnóstico como terapéutico, va a ser por medio de la broncoscopía. Este es el algoritmo que les mencionaba. Nos ayuda también tanto a valorar qué actitud es la que tenemos que seguir, como qué ofrecer de primera instancia en cuanto a estudios de imagen. Tenemos del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, voy a ver si puedo hacer la señalación. Sí, ahí está. Bueno, del lado derecho tenemos los casos de hemoptisis no masiva, la cual la conducta aquí a seguir va a ser, en primera instancia, ofrecer una radiografía a 2 niveles. Si esta tiene datos de positividad en cuanto a la radiografía de 2 niveles, pudiésemos pensar que estamos ante un origen parenquimatoso, lo cual nos llevaría hacia un manejo conservador para tratar la causa que está ocasionando la hemoptisis, mantener una conducta nada más de monitoreo, y si pese a este manejo conservador no obtuvimos control de este episodio de hemoptisis, diríamos que estamos ante una falla del manejo conservador, lo cual nos iría a irnos directamente hacia la embolización de la arteria bronquial. Del lado izquierdo, en vez de, si estamos, como les comentaba, en base a la pérdida de volumen que el paciente manifiesta o hemos cuantificado, si estamos ante una hemoptisis masiva, hay que ofrecer de primera instancia la tomografía multicorte, en la cual después de obtener positividad, hay que ver si estamos ante una lesión de origen traumática o iatrogénica, que sea a nivel pulmonar. Y si es así, pues hay que ofrecer tratamiento quirúrgico. Si no es los posibles orígenes o el contexto en el que se está presentando la hemoptisis, pudiésemos también nosotros pensar que es un origen parenquimatoso, que para los fines de la clase es la que más nos interesa. Entonces, antes de nosotros de que, bueno, ya tenemos la causa de origen, dónde está sangrando, qué hay que hacer para poder ver qué lo podemos con qué podemos sustentar nuestro diagnóstico, tanto en el sitio que está sangrando como qué opciones terapéuticas pudiésemos ofrecer, hay que ya saltar hacia la broncoscopía diagnóstica, la cual, cuando ya confirmamos de dónde viene el origen, si es que es un origen endobronquial, perdón, ya la propia broncoscopía puede ser terapéutica, como vamos a hablar más adelante, y también pues tenemos que mantener la monitorización. La última instancia, previo a la falla del tratamiento absoluta, sería la embolización de la arteria bronquial, la cual también mencionaré un poco más adelante. A ver si puedo quitar. Ok. Perfecto. Bueno, en cuanto a los métodos diagnósticos, esta tabla es muy interesante porque en cuanto a la radiografía a 2 niveles, tenemos que esta solo nos permite identificar el lado del sangrado dentro de un 33 al 82% de los casos. Y solo nos permite identificar la causa del sangrado entre un 35 a 50%. Por el contrario, una tomografía contrastada con la opción de cortes finos, y si pudiésemos también con una angiotac, nos permitiría identificar el sitio de sangrado en el 63 hasta el 100% de los casos y la causa entre el 60 al 77% de los casos, lo cual pues es mucho mayor. En cuanto a esto, pues mencionaban los artículos que sí nos ayuda a identificar el 60 al 70% de los casos de la hemoptisis, o sea, el origen de la hemoptisis, que es si es el origen, perdón, de una hemorragia alveolar, una bronquiectasia, un tumor maligno, un esparquiloma, una malformación arteriovenosa pulmonar o un aneurisma. Y pues bueno, lo que les mencionaba también sobre las técnicas de multicorte es por una ventana de tejido blando y pulmonar que sea de 5 milímetros y con una reconstrucción por tomografía multicorte de 1 milímetro de espesor. En cuanto a la broncoscopía, nos ayuda a identificar el sitio, sobre todo del lado,
donde está ocurriendo el sangrado, principalmente el sitio, mejor dicho, porque sí, a encontrarse con la radiografía es para ver lado, pero broncoscopía ya es cuando ya sabemos o estamos orientados en qué lado está ocurriendo la hemorragia, el sitio específico. Este sería el 73 al 93%, y la causa, ahí sí la broncoscopía pues no nos ayuda o no nos aporta mucho, porque solo nos ayuda a identificar el 2.5 al 8% de las causas, principalmente cuando es un tipo de origen maligno, una masa exofítica a nivel alveolar, que sea el origen de este sangrado. Bueno, en Darío, cuanto al... ¿Perdón? Darío, ¿Qué pasó, Doc? oye, ¿a qué te refieres con la radiografía en 2 niveles? Ah, sí, doctor. La radiografía de 2 niveles es tanto en decúbito, en bipedestación, o sea, paciente parado, y paciente acostado. Eso es lo que yo comprendía a 2 niveles. No sé si sea Creo que hace más referencia a posterior anterior y lateral. posterior, anterior y Sí, la lateral. radiografía, bueno, ahí es por la traducción. Ajá. O sea, siempre en inglés te van a poner eso, radiografía en 2 niveles, y se refiere en efecto a una radiografía, si se puede, una tele de tórax, o en su defecto una anteroposterior, y debe de ser una lateral. ¿Lateral de qué lado? Sería del lado que nosotros creemos que está el sangrado, Doc, o del lado izquierdo, pero de No. preferencia. ¿De qué lado voy? No, la verdad no desconozco lo del lado. Yo sabía que si tú sospechas que puede estar en el lado derecho, entonces sería lateral derecho. Si piensas que está en el izquierdo, lateral izquierdo. Yo también tenía ese pensamiento. Normalmente se deben de solicitar dentro del panel, digámoslo así, de estudios de imagen de tórax. La radiografía en 2 proyecciones es una posterior anterior y lateral derecha. Si ya se conoce el paciente, por ejemplo, los pacientes que tengan tal vez o antecedentes de TB, de vasculitis, que ya tengan algún granuloma, cavernas, cavitaciones, algún tumor, algo ya identificado en algún lado, se pide específicamente a ese lado. De no ser así, el panel normal es la tele y una lateral derecha. Como que veo. Perfecto, Doc. Y Darío, en la broncoscopía no alcanzamos a ver los alveolos. Ajá, sí es lo que le iba a decir. Es a ¿No? nivel de bronquios. Todavía no, ahora que inventes tú el nuevo broncoscopio seguramente, pero A ver que sí. ahorita todavía no. Y la baja posibilidad diagnóstica de la broncoscopía radica en que solamente nos va a identificar causas endobronquiales, nada más, ¿no? O sea, todo Ok. lo que esté fuera de, no lo vamos a ver. Oh, Ahí su baja eficiencia diagnóstica. ok, doctor. Perfecto. Muchas gracias, Doc. Vale. Sí, es lo que te iba a comentar de eso de la broncoscopía, que generalmente te va a ver el tumor, pero que está en los bronquios principales. Y la utilidad de determinar el segmento, que son las cosas que imprimieron, que pegaron ahí en el aula, los segmentos pulmonares, es ahí donde entra también la broncoscopía, donde te puedes ir hasta el segmento específico sin alcanzar a ver el sitio de sangrado, pero determinas qué segmento es el que está sangrando y lo puedes aislar, que es lo que viene más adelante en el tratamiento. Ok, doctor. Perfecto. Bueno, como comentaba, también tenemos las opciones en cuanto a broncoscopía. El broncoscopio, perdón, rígido o el flexible. Vamos a ver que es de vital importancia el broncoscopio tipo rígido. El 76 al 93% de estas técnicas diagnósticas tienen hasta un 93% de sensibilidad para identificar el origen del sangrado. Y tienen hasta un 2.5 o 8% para identificar la causa del sangrado, que es lo que ahorita nos hizo hincapié los doctores. Si estamos ante un sangrado de origen de pulmón derecho o pulmón izquierdo, o también nos ayuda a identificar en qué lobo pulmonar se encuentra el sangrado o el segmento. Es útil para evaluar también el plan terapéutico y también en su momento la toma de alguna biopsia del tejido
tanto del sitio del sangrado como alguna lesión que pudiésemos llegar a observar por la broncoscopía. Hacía especial relevancia, que también les voy a presentar una imagen más adelante sobre por qué tratar de colocar el broncoscopio o inclusive los tubos endotraqueales a nivel del bronquio principal izquierdo. Y es por la anatomía en la que se encuentra la mayoría de las presentaciones entre un bronquio y otro. Si lo colocásemos del lado derecho, correríamos el riesgo de poder obstruir, porque en parte del abordaje terapéutico es un globo que pueda ocluir el sitio del sangrado. Ahorita les voy a hacer más hincapié sobre eso, pero si lo colocásemos sobre el lado derecho y se infla el globo a este nivel más o menos, o inclusive un poquito más para atrás, pero el caso es que si lo inflásemos a ese nivel pudiéramos estar obstruyendo el segmento superior del pulmón, lo cual nos reduciría la capacidad del intercambio gaseoso. Y solo contaríamos con la reserva de oxigenación de los segmentos medio e inferior. Entonces, por eso nos hace especial mención el artículo en tratar de colocarlos de preferencia a este nivel, que es sobre el bronquio principal izquierdo. Bueno, en cuanto a lo que les mencionaba, hay varias opciones. En la imagen de inciso A tenemos un tubo endotraqueal largo con un diámetro de 8.5, un diámetro interno, perdón, de 8.5 milímetros, en el cual se encuentra en el bronquio principal izquierdo. Aquí también pudiésemos introducir un broncoscopio flexible para la succión. Y también, o sea, para succionar cualquier colección sanguínea que se encuentre en el pulmón izquierdo. El inciso B nos habla sobre un tubo de doble lumen, el cual describe el artículo que ya actualmente se encuentra obsoleto porque limita más las opciones terapéuticas que podemos ofrecer. Solo permite el paso de un broncoscopio pediátrico, lo cual es ineficiente para la extracción de coágulos. Y en el inciso número C es un broncoscopio en el cual es un tubo endotraqueal, perdón, en el que se está pasando un balón ocluyente del bronquio, o creo que le llamaban balón Fogarty o Fogerty, para ocluir el sitio del sangrado y de así puede proteger. Déjenme ver si puedo usar los colores de nuevo. Si ocluimos esto, donde está el balón, protegemos este nivel para que pueda haber el intercambio gaseoso. Si el sangrado, como en la imagen del inciso B, podemos observar que el sangrado viene desde el pulmón derecho. Entonces, si nosotros ocluimos también este nivel donde está el balón, hacemos que no pase más contenido sanguíneo del pulmón derecho hacia el pulmón izquierdo y también, si es que no tuviéramos un tubo de doble lumen, pudiésemos abocarnos principalmente a succionar el tejido hemático del pulmón izquierdo, lo cual ayudaría a que el paciente pueda seguir teniendo su superficie de intercambio gaseoso. El inciso D es el broncoscopio rígido, el cual nos ofrece mucho mayor flexibilidad en cuanto a las opciones terapéuticas. A través de este broncoscopio, pues podemos meter una cámara a base de fibra óptica para visualizar los sitios del sangrado. También podemos meter una cánula de succión a través del mismo. Y la propia disposición en cómo está colocado el tubo endotraqueal sobre el bronquio izquierdo hace que sea un mecanismo de barrera para las colecciones sanguíneas que pudiesen estar a un nivel inferior. Entonces, esto protegería el bronquio derecho y también la capacidad para el intercambio gaseoso a nivel del pulmón derecho. Bueno, en esta imagen, la imagen de la derecha que no comenté, esto es como se vería la imagen a través del broncoscopio rígido, en la cual estamos abocándonos hacia el pulmón izquierdo y pudiésemos observar en el contexto de que el sangrado se encontrara
a un nivel del pulmón derecho, que estamos succionando aquí en donde se ve que está pasando el canulo de succión, es el pulmón en la entrada del bronquio principal derecho. Bueno, hay que tener ciertas consideraciones en cuanto a la broncoscopía, consideraciones y contraindicaciones en broncoscopía y en procedimientos de biopsias transbronquiales. El artículo nos mencionaba que sí se puede seguir utilizando las dosis bajas de aspirina previo a un procedimiento broncoscópico, pero lo que sí no es recomendable es el uso concomitante de medicamentos como warfarina o clopidogrel previo al procedimiento broncoscópico para la toma de una biopsia pulmonar transbronquial. Esto es porque un investigador, Hart, descubrió que el 89% de los sujetos en su estudio a los que se les estaba realizando una broncoscopía pulmonar transbronquial presentaron sangrados importantes, tipo hemoptisis, bajo tratamiento con aspirina en conjunto con clopidogrel, en contraste con el 3.4% de su grupo control. Claro, era un estudio relativamente corto de pocos sujetos, eran solo 18, pero por fines bioéticos se suspendió el mismo, pero la conclusión que arrojó fue esa, que los sujetos que estaban consumiendo clopidogrel junto con aspirina no deberían de estar sometidos ante estudios o técnicas de biopsias pulmonares. Bueno, también hay que considerar la uremia. La uremia como tal nos puede producir una disfunción plaquetaria. El estudio mencionaba que se han hecho ciertos estudios en cuanto al uso de la desmopresina, la cual reduce el tiempo de sangrado en estos pacientes. Sin embargo, no hay nada todavía concluyente. El investigador Papin y colaboradores observaron que en pacientes que presentaron una trombocitopenia de 30,000 a más o menos 16,500 células, presentaron un 20.8% de complicaciones hemorrágicas en el caso de estar realizando una biopsia pulmonar transbronquial. También mencionaban que la hipertensión pulmonar es una contraindicación, pero relativa, y la criobiopsia transbronquial es una medida más, una opción que pudiésemos utilizar por medio de una broncoscopia rígida junto con un globo de Fogarty, porque al momento que nosotros congelamos ciertos segmentos, al congelar el segmento que estamos biopsiando, se produce una vasoconstricción a nivel local y eso también disminuye el sitio de sangrado. Claro, es pasajero, es momentáneo este efecto vasoconstrictivo, por lo mismo que se trata de aplicación de frío a nivel local, pero para fines del estudio suelen ser más que suficientes conseguir una adecuada hemostasia. También nos mencionaban que hay ciertas opciones terapéuticas en cuanto al manejo conservador, como el uso del ácido tranexámico o el factor 7 activador recombinante, pero no han hecho suficientes estudios para específicamente tratar la hemoptisis referente a esto. Esta es una tabla donde ya hemos enunciado la mayoría de las opciones terapéuticas disponibles ante los casos de una hemoptisis masiva. De hecho, es con lo que deberíamos de contar si es que estamos ante este escenario clínico. Tanto una disponibilidad de tubos endotraqueales de este diámetro interno, como la opción de contar con broncoscopios flexibles, también bloqueadores bronquiales, que son los globos de Fogarty, y soluciones salinas también, como vamos a mencionar un poco más adelante, poder transferir al paciente a la unidad de cuidados intensivos, también poder colocar volúmenes grandes de soluciones para una adecuada resucitación y también pasar medio de contraste, que los pacientes que pudiésemos tener disponibilidad en cuanto al monitoreo de los parámetros de coagulación en los pacientes con las pruebas de coagulación. También poder tener acceso a un área de intervención neumológica para la estabilización y manejo de la vía aérea y también para poder ofrecer opciones radiológicas
o para la embolización de la arteria bronquial. Y pues también idealmente contar con los tubos de extracción a base de la opción de crioterapia o electrocauterios en su defecto. Nos hablan que también hay ciertas soluciones que pudiésemos utilizar para el control de la hemoptisis, sobre todo hemoptisis masiva. El objetivo de estos es conseguir una vasoconstricción. Podemos utilizar solución salina al 0.9% a 4 grados centígrados, lo cual sería una temperatura muy baja, para producir la vasoconstricción. Nos mencionaba que podemos instilar volúmenes o cargas de 50 mililitros para estar en un rango en total de las cargas que estamos administrando de manera continua, de 300 hasta 750 mililitros. Obviamente esto es administrar y estar succionando, solo para conseguir el efecto de vasoconstricción a través del frío. La solución también con epinefrina, por lo mismo, para conseguir una vasoconstricción, pero esto sería a nivel químico, sería utilizando carga de 2 mililitros con concentración de 1 a 100,000, sin exceder los 0.6 miligramos para evitar las cardiopatías coronarias o arritmias que pudiesen originar la propia epinefrina. Y la terapia adicional hemostática nos menciona que aunque usemos cualquiera de las dos opciones, tanto soluciones salinas frías como epinefrina, hay que ofrecer una terapia adicional, porque si solo ofrecemos estas soluciones como monoterapia, el éxito solamente se queda en el 17%, pero este aumenta cuando ofrecemos algo más aparte de solo las soluciones. ¿Qué otra opción pudiésemos ofrecer? Eventualmente la embolización de la arteria bronquial. Esta embolización tiene el objetivo de reducir la presión arterial sistémica perfusoria en las arterias bronquiales del área afectada para detener el sangrado. Tiene como efectos secundarios descritos un dolor torácico y la disfagia. Y también mencionaban la mielitis transversa, pero esto sería por causa accidental. Eso sería secundaria embolización accidental de las arterias espinales, lo que ocasionaría una isquemia de la médula espinal. Once the correct size detachable coil has been selected and the packaging removed, introduce the loading cartridge into the TUI-Borst sidearm adapter and lock into place. Remove the white safety clip from the delivery wire and advance the delivery wire into the catheter. Once the delivery wire is in the catheter, unlock the loading cartridge. While holding the delivery wire stationary, remove the delivery wire holder and metal loading cartridge. Slowly advance the delivery wire until the entire length of the coil exits the distal end of the catheter. No te escuchas, Darío. Bueno, se escucha más el video. After positioning the coil, inject contrast medium to confirm satisfactory placement. If coil position or placement is not satisfactory, retract the coil into the catheter and redeploy. Inject contrast medium again to confirm coil position. Once the coil position is correct, position the junction zone just inside the catheter and use the torque device to turn the delivery wire counterclockwise until coil deployment can either be felt or visualized under fluoroscopy. Gently remove the delivery wire after coil deployment. ¿Ahorita sí me escuchan o todavía no? Sí, ya. Bueno. Y la imagen aquí por medio de un inyector, aquí pudiésemos observar en la parte inferior del video cómo se quedaría la bobina metálica. No sé si pueden ver mi cursor, pero se encuentra en la parte inferior del video que está corriendo. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, estos agentes embolizantes, como aquí pudimos observar en el video, ese video no se trataba de una embolización de la arteria bronquial, porque era un acceso femoral, pero el mecanismo de la embolización en sí se trata en este sentido. Los agentes embolizantes con los que pudiésemos optar para hacer este procedimiento es con partículas de alcohol vinílico, microesferas de gelatina trisacril, el pegamento N-butilcianocrilato, que es lo que comúnmente conocemos como cola loca aquí en México,
las esponjas a base de gelatina o las bobinas metálicas, como es el caso que vimos en el video. Bueno, también hay ciertos hallazgos que podemos observar a través del angiotac. Lo que mencionaba el artículo era la incidencia de hemorragia activa en 3.6 a 10.8% de los casos, o observar el diámetro de las arterias bronquiales si es que son mayores a 2 milímetros, tortuosidad de la arteria bronquial, comunicaciones o anastomosis, sobre todo el tipo anómalo, aneurismas, extravasación del medio de contraste o las zonas hipervascularizadas en parenquima pulmonar. Habitualmente, como habíamos mencionado en cuanto a las causas que pudiesen generar nuevos vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos van a tener una mayor fragilidad en sus paredes, por lo cual es un escenario propicio para que sigan sangrando y produciendo más episodios de hemoptisis. La tasa de éxito de la embolización de la arteria bronquial, al igual que su pronóstico de recurrencia, tenemos que cesa el sangrado en el 75 al 99% de los casos, pero también va a haber recurrencias, sobre todo una recurrencia a un mes entre el 1 al 27% y entre el primer mes a los 46 meses del 10 al 58%. Va a haber una tasa de resangrado en los casos que no están relacionados con malignidad. Se valora en base a una tasa de supervivencia libre de resangrado del 94% en posterior a un año y del 87% a los 5 a 10 años. Esto solo, como les menciono, en casos en los que el sangrado no tiene un trasfondo del tipo neoplasia. O sea, es un caso de que el origen no fue maligno. Y la supervivencia libre de resangrado un año en caso de neoplasias solo es del 34%, lo cual es un pronóstico mucho más ominoso. Hace mención específica sobre el aspergiloma. Esta va a tener una recurrencia de sangrado muy alta, entre el 30 al 100%, y una mortalidad posterior a la embolización a un mes del 50%. Y pues bueno, hay ciertas situaciones absolutas para la cirugía, o el abordaje quirúrgico, mejor dicho, que sería una hemoptisis masiva secundaria a ruptura iatrogénica de la arteria pulmonar, malformaciones arteriovenosas complejas, una hemoptisis refractaria secundaria a aspergilomas, abscesos pulmonares grandes o un trauma torácico. Y también nos mencionaba mortalidad hospitalaria relacionada a la cirugía. El 34% de mortalidad se presenta sobre todo en cirugías de emergencia, 4% en cirugías programadas posterior al control hemostático inicial y 0% en cirugías que se programan posterior a su egreso, cuando ya se les controló de manera adecuada en el momento inicial la hemorragia. Eso nos quiere decir que si podemos controlar la mayor cantidad de variables previos a su procedimiento quirúrgico o su intervención, podemos disminuir de manera sustancial la mortalidad. A diferencia cuando tenemos la premura de querer controlarlo en un abordaje de emergencia, la mortalidad aumenta bastante. Factores de riesgo asociados a un mal pronóstico: una edad avanzada, un antecedente de neumonectomía, alcoholismo, requerimientos transfusionales prequirúrgicos, que ya nos hablan de un estado no muy adecuado para poder abordar quirúrgicamente al paciente, y también si es que estamos utilizando en estos pacientes vasopresores. Y pues bueno, ahora sí sería todo por el tema. No sé si hay algún comentario o sugerencia de algún compañero o un R más o el doctor Pedro. Creo que no, Darío, estuvo bastante completa la clase. Aquí importante recordar la clasificación, las causas y sobre todo el manejo inicial, que es lo que en ocasiones puede tocarnos hacer. Tratar de estabilizar al paciente en medida de lo posible realmente y poderlos derivar en todo caso a algún hospital, o tratándose de aquí de nuestro, donde se pueda solucionar el problema y generar
el caso de que estemos en algún otro centro trabajando en el cual contemos con los recursos, pues bueno, poderlos tener presentes. Estuvo bastante bien. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda. Creo que no, Doc. Aún así, muchas gracias por todo, Doc. Agradezco en sobremanera también al doctor Moisés Rodríguez, residente de tercer año de medicina interna, por su diligente asesoría sobre este tema. Y les recuerdo a todos que estas sesiones serán subidas a nuestra plataforma de YouTube para poder consultarlas a posteriori. Muchísimas gracias por todo. Que tengan un excelente día. Gracias.